Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en La Molinera. Está la... Vale, pues eso, muchas gracias a todas y a todos por venir aquí a La Molinera en este charla de debate que organiza la plataforma de Valladolid Decide. Sabéis ya que el 21 de marzo, ¿no? Yo creo que lo tenéis todas claro, se va a celebrar la votación. Una cosa que es importante es que se necesita gente y voluntarios para las mesas. Entonces, aquellos que todavía no os habéis apuntado a una mesa, se van a colocar 70 mesas en la ciudad, pues que os apuntéis a la mesa en horario de mañana, tarde, noche, merienda, cena, como os venga mejor. Y bueno, que os animéis a apuntar. Y también, que no queda ya mucho, pero hay comisiones de logística, hay comisiones de temas de diseños y de comunicación, de finanzas, que bueno, que estamos todas y todos a tiempo de participar. Creemos que es una fecha muy importante para esta ciudad, ese 21 de marzo, que como la primavera pues vamos a tener ese derecho a decidir y a decidir en la calle y en las mesas qué modelo de Estado queremos. Me vais a permitir una broma, pero a lo mejor tenemos que dejar las mesas puestas porque unos días más tarde hay otra consulta, pero no es una broma. Con un poco de mala leche, pero no las vamos a dejar puestas. Esta es la buena. Bueno, una pequeña reflexión. Y bueno, ahora paso a presentar a los... Tenemos una mesa de escándalo, diría, si se me permite la expresión. Y bueno, empezamos así. A este lado tengo a Jaime Pastor, que es profesor de Ciencias Políticas y editor de la revista Viento Sur, que os animamos a que os suscribáis, un momento publicitario. Luego tenemos a Albert Botran, que es diputado en el Congreso por las CUP. Tenemos a Lucía Mistal, que promovió el referéndum en la Universidad Autónoma de Madrid y también está en Izquierda Diario. Y tenemos a Irene Moreno, que promovió el referéndum de Vallecas Decide. Entonces, bueno, va a empezar Irene. Cada persona va a intervenir unos 15 minutos y luego pues nos da tiempo a preguntas, a charlar, a debatir, etc. Bueno, tenéis ahí también, que se me ha olvidado, todo el merchandising. Las camisetas son muy baratas, o sea, y son muy bonitas y muy baratas. Cada vez quedan cosas bonitas y baratas, quedan menos. Entonces, bueno, os animamos a que por 5 euros os llevéis un recuerdo y así nos ayudéis también a las finanzas de esta consulta, que por supuesto no tiene el apoyo de ninguna empresa, ni está patrocinado, ni la Casa Real, ni nada de eso. Entonces, bueno, ¿qué tenéis para comprar el merchandising? Y sin más, pues de nuevo, muchas gracias, muchas gracias a La Molinera. Yo aprovecharía para hacerme al final fotos en ese precioso mural, porque es muy bonito, se han hecho varias actividades, que se me había olvidado, se han hecho murales en distintos barrios, se han hecho temas de rap, se ha repartido una sopa castellana riquísima, y no sé si está aquí la autora de la sopa, está muy buena, sí que está, mira, está ahí. Riquísima esa sopa, no me cansaré de decirlo. Y bueno, y sin enrollarnos más, doy la palabra a Irene para que nos cuente lo que hicieron grande en Vallecas. Gracias. Muchas gracias por invitarme, por invitarnos a Vallecas Decide. Nos da mucha alegría que las consultas republicanas sigan reproduciéndose, replicándose y creciendo por todo el Estado. Y bueno, creo que Valladolid Decide, por lo que los hemos seguido, ha hecho muchas cosas mejor de lo que hicimos nosotros. O sea que, bueno, eso también es muy lógico y que nos da mucha alegría que la semilla que plantamos vaya mucho mejor. Os voy a contar cómo fue un poco desde el principio el planteamiento que aterrizó ahí en Vallecas en 2018, que ya han pasado 2 años. El planteamiento era hacer una consulta republicana en un territorio concreto y se eligió Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. Sabéis que son 2 distritos de Madrid, creo que con mucha fama, para bien y para mal. Y bueno, empezamos a reunirnos en ese sentido, en cómo podíamos plantearla y delimitando la zona a los sitios que creíamos más concurridos. Bueno, a nosotros la pregunta
nos trajo muchos quebraderos de cabeza, que eso luego no ha sido así en las demás consultas, que bueno, que veo que se superan debates, que eso también está muy bien. Bueno, cuando nos empezamos a reunir, teníamos claro que partíamos de una situación en la que la Tercera República no era tampoco un tema ni en los medios de comunicación ni en la preocupación de la gente, así a priori. Salían noticias de vez en cuando, o más a menudo de lo que nos gustaría igual, sobre corruptelas de la Casa Real, sobre audios, escuchas, palmaditas en la espalda de gente de la Casa Real o afín a personas que nos robaban mucho. Y aún así no había un estallido, bueno, como en 2014, recuerdo una manifestación en Sol, cuando la abdicación del rey Juan Carlos, que sí que provocó un poco ese despertar o ese movimiento en la calle. Entonces teníamos por delante ese reto, el cómo podemos implicar a la gente en este proyecto. Y ahí teníamos claro que era la forma de comunicarlo y la forma en la que íbamos a plantar en la calle esa pregunta. Os cuento, voy a mirar la chuleta. Voy a pasar directamente a esa comunicación. Un argumentario principal que planteábamos partía de la idea de democracia y cómo el régimen del 78 ahora mismo en monarquía, bipartidismo, en represión, qué significaba la situación actual respecto a eso, porque no sabemos por qué ha habido tantas elecciones ahora mismo, por qué no se termina de hacer una segunda transición de ese régimen, ¿no? Bueno, decíamos que nuestro comentario principal debería pasar por la legitimidad de nuestro derecho a decidir, cosa que nos habían robado ya en varias ocasiones, como en la propia Constitución del 78, cuando no hay en ese momento una consulta, un referéndum con garantías sobre lo que quería la sociedad española en ese momento. Y que hace poco es cuando nos hemos dado cuenta que el propio Adolfo Suárez le confiesa a Victoria Prego que directamente no quisieron, que era porque daban los resultados a favor de la República, y entonces vamos a colar la monarquía parlamentaria directamente para que los españoles no puedan votar. ¿Qué más? La monarquía parlamentaria, Juan Carlos de Borbón como herederos del franquismo. Directamente un rey que tenemos puesto porque así lo quiso el dictador que tuvimos aquí durante 40 años. La corrupción monárquica de no solo la persona, no solo del rey, no solo de su familia real, sino de toda la casa real, con Marichalar, con, bueno, Urdangarín, bueno, podríamos decir casos. Las instituciones actuales, herederas del franquismo y el sistema judicial patriarcal, en cómo en ese momento no hay una renovación de las instituciones ni de las personas que estaban en esas instituciones. Bueno, cómo heredamos, cómo si seguimos esos apellidos de entonces, cómo encontramos que siguen siendo los mismos en puestos de gran responsabilidad y de decisión. Necesidad de un nuevo proceso constituyente en el que participe la gente. Cuando planteábamos la consulta teníamos claro que no podía ser que solo participáramos las personas que nos reuníamos en la asamblea de Vallecas Decide, que tenía que participar mucha más gente, que teníamos que implicarnos de alguna manera, que una decisión tan importante tiene que estar en la cabeza de todo el mundo y tienen que posicionarse. De ahí que salieran las dos preguntas, no solo el ¿quieres una monarquía o quieres una república?, sino ¿quieres poder decidir en ese sentido? Que luego los resultados, bueno, fueron bastante positivos en ese sentido, que sí que había votos a favor de la monarquía, pero es que había muchos votos a favor de la monarquía a favor de poder decidir.
critica al sistema económico actual, incapaz de resolver los problemas de la mayoría social. En este sentido, queríamos transmitir que la idea de hablar de una consulta republicana y preguntar a la gente sobre monarquía o república no solo pasaba por una jefatura del Estado, sino que era mucho más, que era un régimen que actualmente no está resolviendo los problemas de la clase trabajadora, que era a las personas a las que nosotros dirigíamos, a la mayoría social de España, en este caso de Vallecas. Y hicimos una serie de vídeos, no sé si los habéis visto en YouTube, que luego sí que lo han ido también utilizando otras consultas, que también está muy bien eso, que hablaba de esos, creo que 3 ideas fuerza que cogimos sobre una república en la que participara la gente, un proceso constituyente, en el que participara la gente, el poder decidir independientemente de lo que decidas después, y en el que en este momento un proceso constituyente no podía realizarse sin la participación de las mujeres. En ese sentido, creíamos que el hablar de feminismo era tan importante como hablar de los problemas sociales y económicos del barrio en concreto o de España en general. No podía volver a suceder que las mujeres no pudieran votar o que no pudieran participar en puestos de responsabilidad, etc. En temas de logística, que creo que es importante, fuimos capaces de reunir a 200 personas para poder llevar a cabo esa consulta, que solo, voy a decir solo, pero en comparación con Valladolid, que pusimos 33 mesas en los 2 distritos, y con eso conseguimos que 7.000 personas votaran ese día, el 22 de junio de 2018. Elegimos un sábado porque era el día en el que creíamos que más gente íbamos a encontrar en la calle. No tenía sentido hacer una votación un domingo ni un día de diario. Queríamos encontrar a la gente en el mercado, en la puerta del metro, en la salida del metro, en los centros de salud, en todos los sitios por donde pudiéramos pillar a la gente para que votara. Y de hecho vino mucha gente de fuera a votar con mucha ilusión. Les dijimos que tarde o temprano habría en su localidad una consulta republicana. Voy a leeros las 2 preguntas por si, no sé si son las mismas. No está decidida la pregunta. He hablado que no traía muchos quebraderos de cabeza, pero bueno, todavía un poco. La pregunta fue: ¿quiere usted poder decidir la forma de Estado? ¿Sí o no? Y en caso afirmativo, ¿quiere que esta sea una república? ¿Sí o no? La pregunta, al principio, que ya os digo que nos trajo muchas reuniones, tenía que simplificar el mensaje de una manera muy directa y la respuesta tenía que ser aún más sencilla, ¿no? Pero cuando hablamos de plantear esa pregunta, teníamos la duda de poner jefatura de Estado, porque mucha gente nos preguntaba: ¿forma de Estado a qué te refieres? Y nosotros ya habíamos rechazado la palabra jefatura de Estado. O sea, para que nos pongamos en contexto, en un barrio, vamos a decir barrio, en el que creemos que hay mucha actividad política, que a lo mejor la hay más que en muchos sitios, pero en Puente de Vallecas y en Villa de Vallecas aún así nos encontrábamos explicando lo que era la jefatura del Estado, lo que implicaba decidir, lo que implicaba tener o no tener una monarquía, porque mucha gente, allí mismo nos decían: ¿y en qué me afecta eso a mí? Teníamos que combatir eso con una respuesta y una pregunta muy directa, pero allí mismo, en las mesas que pusimos, teníamos que explicarnos de esa manera. Y eso también creo que es lo bonito, el plantarnos en la calle, porque si solo nos importaran los resultados, a lo mejor reuníamos el dinero y hacíamos una encuesta
con ciertas garantías, ¿no? Y vamos a una empresa y decimos queremos hacer esta encuesta en este sitio y ya está. Y a lo mejor nos saldría más barato pensarlo. Pero se trataba de hablar con la gente, de poner ese debate en la calle. Si queréis os leo los resultados que me los he apuntado. De 7.270 personas que votaron a favor de la República, votaron 6.490, pero a favor del derecho a decidir 7.032, lo que nos dice que sí que la agitación es importante porque creemos que así podemos convencer de que tenemos legitimidad para decidir incluso a la gente que no sabe todavía qué contestaría en un supuesto referéndum. No sé, creo que he hablado... Me queda tiempo, ¿no? No, quiero decir eso, que igual yo pensaba que era más y no. No sé, creo que sí. Sí, o sea, sí me gustaría escucharos también, igual por lo que más os interesa, porque creo que más o menos lo principal. A ver, ¿se oye bien ahí? Pues nada, lo primero que quería decir era daros las gracias al espacio por acogernos y también a Valladolid Decide por la invitación y por permitirme compartir esta mesa de lujo, porque es una mesa de lujo, y profundizar en los debates que es muy importante que tengamos ahora desde el movimiento republicano antimonárquico. También, por supuesto, quería desear que salga genial la consulta y que se anime todo el mundo a participar, porque además es importante que una consulta sobre monarquía o república salga bien y se escuche en el momento en el que estamos, que parece que se quiere sacar la cuestión de la monarquía de la agenda. Así que de verdad espero que de verdad salga muy bien y os animo. Aunque se quiera sacar de la agenda, es verdad que somos muchas las que nos resistimos a que eso sea así, a que se deje de escuchar esta voz, que somos muchas las que cuestionamos la monarquía. Como han mencionado antes, yo vengo del referéndum UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid, que hace ya 2 noviembres, que parece que ha pasado menos, pero hace bastante, decidimos hacer una consulta en la universidad, que era un poco raro, un poco nuevo. Pero no empezábamos de cero, evidentemente. Primero estábamos viendo muchísimo cuestionamiento a la monarquía por parte de la juventud. En concreto, veíamos algo que antes no se veía tanto, que era juventud haciendo desplantes al rey en entregas de premios, si os acordáis, o cuando va a Mallorca al rey y le dan la escoba, barre tú, ¿no? Esta serie de gestos que era como que algo está pasando. Y decidimos que había que llevarlo a las universidades también. Este cuestionamiento y también para profundizar el debate, ¿no? Con un cuestionamiento que veíamos, llevarlo más allá, en espacios que se supone que son de debate, de crítica, de cuestionamiento, pues que funcionará por una vez para eso, ¿no? Y veíamos precedente de Cataluña, evidentemente, del referéndum, pero también las consultas populares, como la de Vallecas, que ya habían tenido lugar, y entonces decidimos hacerlo en forma de referéndum. Y bueno, para nuestra sorpresa, porque superó todas nuestras expectativas, hubo un apoyo enorme dentro de la propia universidad con muchísimos y muchísimas estudiantes investigadoras que se sumaron a participar, incluso algún profesor, y además se empezó a multiplicar por universidades de todo el estado que nos escribían para decirnos, nos paséis el cartel para poner cómo lo habéis hecho, y empezamos a coordinarnos, además, que fue algo que hacía tiempo que no ocurría en el movimiento estudiantil. Y bueno, se multiplicó hasta unas 30 universidades, que son más de la mitad de universidades públicas del Estado, y se recogieron decenas y decenas de miles de votos. En concreto en la UAM conseguimos 7.303 votos, que además es más del doble de los que habían votado a rector en las últimas elecciones, para calcular un poco, ¿no? El rector que decide que estudiamos, cuánto nos cuesta, etcétera, etcétera, tenía bastante menos legitimidad que esta consulta en cuanto a participación, y además esta había sido una participación mayoritariamente estudiantil, aunque no solo, mientras que la de rector pues era sobre todo de profesorado permanente, que son los que más participan por motivos obvios.
y el 83% de las personas que participaron votaron por abolir la monarquía como forma de Estado, que era la primera pregunta, sí o no, y la segunda, en ese caso, en caso de que sí quieras abolir la monarquía, estás por abrir procesos constituyentes para decidir qué tipo de república, buscando ahí profundizar un poco el debate, que también lanzo esa posibilidad de pregunta, si estáis ahí debatiendo por dónde tirar, también ¿no? Un 80% votaron porque sí, porque había que abrir esos procesos constituyentes. Nosotros como referéndum UAM hicimos unas reflexiones y unos debates previos que nos llevaron a hacer esto, que os quiero contar un poco rápidamente por qué quisimos hacerlo. Y luego también hemos seguido, después de la consulta, haciendo actos en solidaridad con el pueblo catalán contra la represión, cuestionando al régimen, y hemos seguido avanzando y tratando de intervenir y profundizando debates. Y bueno, os quiero hacer un rápido panorama de aquello para compartirlo y poder debatir, ¿no? Lo primero, las razones para cuestionar a la monarquía creo que son bastante obvias y probablemente compartidas por todos y todas los que estamos aquí, ¿no? Y además ha contado la compañera varias cuestiones. La corrupción, que además ha habido escándalos concretos que han ido saliendo en los últimos años, bastante escandalosos, valga la redundancia, inéditos, ¿no? Que salieran no sé, al público. Que además son escándalos que, por ejemplo, involucran negocios bastante oscuros con, por ejemplo, con Arabia Saudí, ¿no? No estamos hablando solo no estamos hablando de cosas menores. Y además esto en concreto es algo que los compañeros de la CUP llevaron al Congreso para investigarlo y que se rechazó por unanimidad de la mesa, lamentablemente también con el apoyo de Unidas Podemos, lo cual nosotras lamentamos profundamente. Además de las corrupciones, no olvidamos tampoco, y lo tuvimos muy en mente y muy en el discurso en esos días, el apoyo que hizo Felipe VI el 3 de octubre a la represión al pueblo catalán, que eso evidentemente causa un rechazo enorme en Cataluña, pero también de muchos sectores de fuera de Cataluña que veíamos con espanto la represión al pueblo catalán por querer decidir, veíamos las imágenes de las mujeres sangrando en la calle y la represión brutal, y luego al rey que aplaudió esa represión, ¿no? Y eso también era uno de los motivos que nos hacía ir a por esa pieza del régimen en concreto, ¿no? A por el rey. Y además es que ese día el rey mandó un mensaje muy claro a todos. Nos quiso decir que no se va a permitir ninguna consulta, ningún referéndum y ningún cuestionamiento al régimen, que se va a responder con palos, entre otras cosas. Por supuesto, el hecho de que la monarquía es heredera del franquismo es un motivo de mucho peso y que además no tenemos que normalizar esto, no hay que naturalizarlo, es muy grave que el dictador genocida Francisco Franco pusiera a dedo a sus herederos, ¿no? A esta monarquía que seguimos hoy teniendo. Algo que yo creo que bueno, que es importante que sigamos desnaturalizándolo y denunciándolo. Pero además había otra cuestión que nos parecía importante, que es el hecho de que, bueno, nosotros estamos financiando a esta monarquía mientras hay una precariedad que avanza en los sectores más populares, entre las mujeres, la juventud, los migrantes, ¿no? Y la clase trabajadora. Y es que se lleva 8 millones al año de presupuesto, pero con partidas que vienen de otros lados se lleva al final 60 millones anuales la Casa Real de presupuesto, que es mucho. Y además esto contrasta mucho con esta precariedad. Y vemos mientras a los besamanos, las recepciones de la monarquía con todo el lujo, pero también cómo están defendiendo los intereses imperialistas en el extranjero, que juega la familia real un papel central en esto. Vemos cómo al final la monarquía está defendiendo los intereses de los grandes empresarios, los intereses millonarios, y no esa soberanía popular que pone la Constitución, ¿no? Porque es más bien contraria a ella y de hecho en cuanto queremos cuestionar, pues nos reprimen, ¿no? Y si no, que le pregunten al pueblo catalán, que le pregunten a los luchadores, que le pregunten a los compañeros del SAC, que además hoy están de celebración, que le pregunten a raperos, a tuiteros, a Willy Toledo o a cualquiera que se atreva a cuestionar un poco el status quo. Por eso para nosotras cuestionar la monarquía no era solo cuestionar a la familia real, que por supuesto, sino que era cuestionar todo un régimen, un estado de las cosas, ¿no? Esta democracia para ricos, que es además una monarquía en nuestro caso. Por eso a nosotras nos parecía y nos parece especialmente grave que en un momento en el que había cierta crisis del régimen,
¿no? Porque estaba el movimiento democrático catalán cuestionando los límites impuestos por el régimen. Estábamos las consultas que nos multiplicamos y nos seguimos multiplicando cuestionando la monarquía. Una crisis de partido y de representación, que haya hecho referencia a la compañera, que la cantidad de elecciones que hemos tenido, ¿no? Es un ejemplo de ello, una muestra. Con este clima de crisis del régimen nos parece grave y irresponsable sacar la cuestión de la monarquía de la agenda, o no solo eso, sino incluso acatarla, jurarle lealtad, aplaudirle, etc., ¿no? Esto, para nosotras, tiene que abrir inevitablemente una reflexión profunda dentro de la izquierda y del movimiento republicano y antimonárquico, porque es un cambio importante, ¿no? Es la izquierda que nos había venido a decir que iba a cambiar las cosas y terminar con la casta, etcétera, y que ahora está con un gobierno que es un gobierno imperialista y es monárquico detrás del Partido Socialista Obrero Español. ¿No? Entonces es un salto en la calidad de esta integración que desde los movimientos que cuestionamos el régimen no podemos ignorar o pensamos nosotras que no deberíamos. Veíamos estos ejercicios que se hacían en la inauguración de la legislatura, en el debate, que no sé si sois tan frikis como yo que me lo vi entero, pero esto saltó mucho a las redes y a la prensa, que había una disputa prácticamente por la monarquía, ¿no? Y salió Pablo Iglesias a decir que la monarquía no tenía que ser de la derecha, o incluso a alabar la transición, etc. O las desafortunadas luego, declaraciones de que respetar instituciones como la monarquía es propio del republicanismo. Pues todas estas cuestiones en realidad lo que hacen es favorecer a la derecha, darle un barniz progresista al régimen y nos deja desarmadas a la izquierda y a los movimientos que de verdad queremos cambiar las cosas. Además, este respeto a las instituciones, que es el respeto a la monarquía, es el mismo que impide investigar las corruptelas y los negocios con Arabia Saudí, es el mismo que hace dudar de si se puede votar, hacer pública la hoja de Billy el Niño, porque a lo mejor no cumple todos los requisitos legales, es la misma que nos impide parar de pagar la deuda, ¿no? O acabar con los desahucios. Es esa que prohíbe el derecho a decidir, en definitiva. Bueno, hemos visto cómo las expectativas de alguna manera se han ido decepcionando rápidamente. Voy a resumir, que me han pasado el papelito de los 5 minutos porque yo hablo y me paso del tiempo. Pero bueno, nos parece muy importante que los movimientos sociales y la izquierda mantengamos la independencia del gobierno y en el caso del movimiento republicano y antimonárquico que seamos parte de una alternativa que organice consultas, que cuestione la monarquía, que exija el derecho a decidir, la libertad de los presos y presas políticas, en lugar de esperar a que esto nos venga desde arriba. También hemos estado viendo cómo hay un fenómeno entre las nuevas generaciones que participamos en los referendos de las universidades, que parece que nos estamos quedando un poco huérfanas de representación de alguna manera, que yo creo que es algo que tenemos que pensar, porque los que venían del 15M de alguna manera ahora vemos que están pues, aplaudiendo a la monarquía, o lo que han dicho que van a subir las vallas, abrieron un CIE nuevo, no van a derogar las reformas laborales por completo. O sea, de alguna manera ahí vemos que hay una separación entre nuestras demandas y nuestra voluntad y esa izquierda. De alguna manera la juventud ahora creo que empezamos a cuestionar y a no esperar a que nos vengan las cosas desde arriba, ¿no? Para nosotras es súper importante, tenemos que tener muy claro que la movilización social, ¿no? Y la construcción de movimientos sociales y como esta consulta, etcétera, independiente de las instituciones es fundamental, y que si no, cualquier cambio que vayamos a conseguir va a ser un cambio cosmético, es decir, una pequeña reformita que venga desde arriba para que nada cambie en realidad y comernos otros 40 años, ¿no? Una transición nueva, otros 40 años de régimen de monarquía para ricos y otros 30 años de políticas neoliberales. Pero pensamos que el hecho de que esta vía de movilización social sea la central, la más importante, no quita que también tenga mucha importancia la vía política, ¿no? La que podríamos llamar una vía política que no podemos renunciar a ella. Para nosotras es necesario totalmente poner en pie una alternativa
política que sea rupturista con el régimen del que el PSOE pues es una pata fundamental, como decíamos en el 15M, de PSOE-PP la misma mierda es, pues lo sigue siendo, ¿no? Entonces parece claro, al menos para mí, y ahora hablo también, ¿no?, desde la organización en la que milito de la CRT, pero yo creo que es algo que comparte mucha gente y creo que cada vez más que esta alternativa pasa por tener una posición independiente del gobierno y por tanto de los partidos que lo integran, y porque las organizaciones que de verdad cuestionamos esta monarquía para ricos y queremos pelear por el derecho a decidir, empecemos a avanzar en un debate para ver cómo podemos construir una izquierda por la ruptura contra este régimen, ¿no? Y aquí me refiero a organizaciones como evidentemente la CUP, que no, por ejemplo, ¿no?, un gesto bastante claro fue no ir a esa recepción con el rey cuando en la inauguración de la legislatura, ¿no? También los compañeros de anticapitalistas que afortunadamente se están planteando romper, ¿no?, definitivamente con Podemos, compañeros de Izquierda Castellana que se han jugado tanto con estas consultas, y bueno, que debatamos en común para ver cómo avanzamos para construir este espacio por la ruptura. Nosotras vemos que frente al crecimiento de la extrema derecha, que es algo bastante grave y que nos preocupa bastante, en lugar de conformarnos con males menores que al final no dan una salida real a las mayorías sociales, necesitamos una izquierda valiente que de verdad pelee por decidir, pero por decidirlo todo, ¿no?, que es lo que decíamos, era el lema un poco que teníamos en el referéndum UAM y que he visto que también es el de la charla, cosa que me ha alegrado un montón. Por eso nosotros también hablábamos ya de procesos constituyentes y lo ponía incluso en la segunda pregunta, y ya voy acabando súper rápido, porque la cuestión es poder decidir en procesos constituyentes radicalmente democráticos, libres y soberanos, y lo decíamos en plural, haciendo atención a los diferentes pueblos del Estado, y en ellos poder decidir acabar con la monarquía, por supuesto, la relación entre los diferentes pueblos, o sea, hacer efectivo un derecho a la autodeterminación, pero también poder discutir todas las demandas sociales y democráticas de las mayorías. Estoy hablando de decidir si tenemos que seguir pagando la deuda, si tenemos que seguir soportando los desahucios de nuestras vecinas, que sacaron anteayer, creo que fue la PA, ¿no?, un documento diciendo que los 42 días de gobierno que lleva son 1000 desahucios. Estamos hablando de poder discutir por fin de hacer frente a todas las demandas del movimiento de mujeres, de acabar realmente con la casta política y judicial, de dejar de rescatar a los bancos, de acabar con todos los CIEs, de echar abajo las fallas en vez de subirlas 3 metros, acabar con la represión, con las leyes mordaza, que en vez de eliminarlas se están multiplicando, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera, en definitiva, que queríamos cuestionar la monarquía, sí, pero también los pilares de este régimen y esta democracia para ricos. Pensamos que la organización de consultas son parte de esta lucha, por eso participamos y nos alegra tanto ver que continúan. Y bueno, y pensamos que si queremos acabar con este régimen y con esta monarquía, más que mirar a que nos venga desde arriba, tenemos que mirar, pues por ejemplo, a Chile, que están, ¿no?, como han salido a la calle, han resistido la represión, se han organizado para echar abajo un régimen heredero del pinochetismo que además tanto aprendió de la transición española, ¿no? O Francia, no hay que irse tan lejos, ¿no? Francia, que ha hecho la huelga más grande desde el mayo del 68 contra la reforma de las pensiones, pero contra todo el régimen para ricos. Ellos hablan de contra Macron y su mundo, dicen, ¿no? Y se están refiriendo a esa democracia para ricos que no tiene monarca, pero que sigue funcionando para los intereses de los mismos. Y nada, en definitiva, que ante el crecimiento de Vox, lo que nosotras pensamos es que no hace falta precisamente vaciar las calles, ¿no?, e institucionalizar nuestras demandas y esperar a que las cosas nos vengan, que todo lo contrario, que tenemos que organizarnos, que tenemos que seguir movilizándonos y generar las condiciones para que todas, que somos muchas, las organizaciones, los movimientos sociales, etcétera, que de verdad queremos cuestionar este régimen y cambiar las cosas, peleemos por organizar ese espacio por la ruptura, y así tal vez algún día de verdad podamos decidirlo todo. Nada más. ¿Sí? ¿Se oye? No. ¿Se oye? A ver, sí. Bueno, pues buenas tardes. Gracias también a la organización por haber pensado en
nosotros y en que esta experiencia de que se vivió en Cataluña hace algo más de 10 años, pues podía aportar algo. Precisamente hoy se cumplen 10 años de la fecha en que en muchos municipios se hicieron consultas, también en el mío, que es por lo que se llama Molins de Rey, de 25.000 habitantes. Ahora os pongo en contexto para que se vea un poco cómo surgió esa movilización y cómo pues cuajó y lo que dejó de resultados, que sin eso seguramente, bueno, seguro nos explicaría todo lo que vino luego después, ¿no? Como sabéis, con el gobierno nuevo del 2003, que era el tripartito que desplazaba a Convergencia, habían quedado comprometidos en reformar el estatuto. Eso abrió un cierto debate social, porque pues, las cosas que se habían planteado se fueron perdiendo por el camino, ¿no? Antes del Constitucional, eso. Es decir, ya en el propio Parlamento se renunció a incluir ciertas cosas en el estatuto, como pues, el derecho a la autodeterminación. Luego después, cuando el estatuto pues, pasó por las Cortes, pese a que Zapatero se había comprometido a votarlo en su integridad, un compromiso de campaña, pues también quedó recortado, y eso generó un malestar en el catalanismo, vamos a llamarlo así. El independentismo por aquel entonces no era mayoritario en la sociedad catalana, quizá representaba pues, un 25 o un 30% del electorado y de la sociedad. Y en ese contexto es en el que se organiza, pues primero, un movimiento por el derecho a decidir, que a nivel histórico el valor que tiene es que en 2006 se organiza una manifestación sin demasiado, o prácticamente sin apoyo mediático, no salió en los medios, sin apoyo partidista más que el de Esquerra Republicana de forma discreta y la CUP, pero la CUP era una fuerza muy pequeña entonces. Y lo que es más importante, aquella manifestación del 18 de febrero del 2006, por primera vez consigue sacar a la calle muchísima gente sin tener la bendición de los dos grandes partidos que hasta aquel momento habían pues, controlado el cotarro en Cataluña, ¿no? Que eran el PSOE, PSC y Convergencia. Por primera vez, una realidad política que cuenta con el boicot más o menos activo de estos dos espacios, consigue abrirse paso. Y eso ya significa que la sociedad pues, estaba cambiando en algunas cuestiones. Y la primera consulta, se entiende dentro de este contexto, es la que se celebró en un municipio muy pequeño, de 5.000 habitantes, que es Arenys de Munt. También, para desmitificar las cosas un poco, fue una iniciativa totalmente local, totalmente de base, no había ninguna dirección política detrás. La CUP a nivel nacional no la promovió, sí que a nivel municipal fue la impulsora y a nivel comarcal se implicó mucho, pero a nivel nacional tardó en implicarse, y por supuesto tampoco Esquerra Republicana ni Convergencia, sino que fue una cosa que también lo que la hizo grande, quieras que no, es la reacción que tuvo el Estado en aquel momento, ¿no? De una cosa que podría haber pasado quizá desapercibida políticamente, claro, se fue haciendo grande a lo largo del verano del 2009 y salió en aquel entonces pues María Teresa Fernández de la Vega, todo lo que es una vicepresidenta del gobierno, metiéndose con un pueblo de 5.000 habitantes, que eso no era una cuestión que se pudiese preguntar porque iba contra la Constitución. Bueno, pues se fue haciendo grande la pelota, ¿no? Luego el abogado del Estado pues denunció la consulta, que por cierto es un personaje que es actualmente Jorge Buxade, que es eurodiputado por Vox, ¿eh? Ya en aquel entonces, cuando se supo quién era, se sabía que había estado militando en Falange y tal, por aquel entonces pues abogado del Estado, ahora sigue siendo abogado del Estado y ahora sí que es evidente pues, su militancia fascista porque es eurodiputado por Vox. Bueno, eso fue haciéndolo grande, pero lo cierto también es que yo aquel día estuve ahí. Nosotros cuando íbamos, me acuerdo de ir con mi compañera y con mis amigos por la mañana, aquel día ahí
estaba todo abierto, podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? Porque también Falange había convocado una concentración, igual eso, en lugar de una consulta que fuese un éxito, se convertía en la de San Quintín, en hostias por todas partes. No, entre la buena organización de la gente que montó los cordones de seguridad, que los falangistas tampoco fueron tantos como les hubiese gustado ser, ¿no? Porque tuvieron que ir incluso en algunos autocares de otros puntos, y que al final el pueblo respondió, pues fue un éxito y llegó a votar un 41% del municipio, que es, pues, para una cosa organizada desde la base con un solo punto de votación y tal, pues fue un éxito. Y entonces de aquí se vino a la réplica. Se empezó a replicar en otros municipios, en varias olas, en varias tongadas, ¿no? Eso también fue, pues, de discusiones hubieran muchas, ¿eh? Normalmente discusiones de esas que te matarías con el otro porque defiende la posición contraria, pasan los años y dices, bueno, al final eso era lo menos importante, pero bueno, en la política somos así también, ¿no? A veces tienes la sensación que eso tiene que ser o así o es un error. Una de las cosas que se discutió también era pues las fechas, si tenían que ser todas concentradas en una sola fecha o respetar los ritmos de cada municipio, porque, por ejemplo, si en Barcelona se quería llegar a hacer, se necesitaba una acumulación de fuerzas de mucho más tiempo que no lo que necesitó mi pueblo, que con 4 meses o así pues, se pudo montar una cosa que quedó, pues que fue funcionó, ¿no? Claro, pues estoy hablando del septiembre del 2009 hasta abril del 2011 no se hizo en Barcelona. Y en Barcelona, pues fue muy bien para lo que teníamos planteado, porque llegó a votar un 18% de electorado, que no es nada, no es una cuestión menor, ¿no? 550 se llegaron a celebrar en ese periodo de año y medio, y os digo, hoy precisamente es una fecha de las que se eligieron, fue pues 13 de septiembre, luego fue 13 de diciembre, 28 de febrero, luego fue 25 de abril, luego fue junio, y la de Barcelona es la que se celebró. Se celebraron con el padrón municipal y con un sistema informático pues que garantizaba que la gente no votaba una vez, tal, y que no votaba gente del municipio al lado, tal, sino que pues, votabas en lo que salía en tu DNI como municipio. El tema del padrón tenía una ventaja respecto al censo. Bueno, el censo no lo hubiésemos podido utilizar porque sería ilegal, ¿no? Pero hicimos de la necesidad de la virtud y dijimos, no, es que utilizamos el padrón porque es más democrático, porque participa todo el mundo que vive, aunque no tenga la ciudadanía, porque se excluye una parte de nuestros vecinos y tal. Eso nos abrió algunas puertas, pero se podría haber explorado mucho más, ¿no? De colectivos, de gente que venía de otros países, que como que normalmente no podían votar, pues al menos en esa teníamos la excusa para establecer un vínculo y tal, ¿no? Y también nos peleamos bastante con las preguntas, en cada municipio pues ¿no? Sobre todo en aquel momento la pregunta era sobre la independencia, eso estaba claro, pero así salía Cataluña o Països Catalans, y en la que sobre todo nos marcaban las diferencias era si salía Unión Europea o no salía Unión Europea, ¿no? Esas cosas que ahora nadie se acuerda, pero si votó por la Unión Europea o no, pero en ese caso íbamos a cuchillo a la que podíamos. Os lo cuento también para quitarle un poco de error, ¿no? Yo me acuerdo el día que tomamos la decisión en mi pueblo, si me estoy alargando, corto anécdotas, vale. Éramos 6, 2 de la CUP, 2 de Esquerra y 2 del Ateneo. Y entonces Esquerra que tenía que salir Unión Europea, la CUP que no tenía que salir Unión Europea, y los del Ateneo no nos mojaremos en eso. Bueno, ¿qué hacemos? Es que tiramos una moneda al aire y salió que no salía la Unión Europea. Bueno, Convergencia no estaba aquel día en la reunión, claro, cuando les fueron a decir que habíamos quitado la Unión Europea y cuando encima les decimos que fue tirando una moneda al aire, que se pensaban que les estábamos tomando el pelo, ¿no? Decían, encima nos tomáis por gilipollas, ¿no? El día que no estamos resulta que tiráis una moneda.
bueno, pues se salieron de la consulta, luego volvieron y en el municipio, pues eso, son 25.000 personas y votó un 21% de la población, que está bien. Sobre todo la clave que se hacía en las consultas en aquel momento era no tanto tener distintos puntos de votación aquel día, que eso es importante porque das una imagen de que llegas a todos los barrios y tal, sino sobre todo lo que se hacía del voto anticipado. Se montaban muchas mesas de voto anticipado en los 15 días o una semana antes, y por tanto asaltabas a la gente un poco por la calle y era la forma de conseguir el voto de otra gente que igual no se tomaba la molestia aquel domingo de pues, acercarse a una cosa que no sabía muy bien de qué era. Pero si les pillaban por la calle, pues quedaban como había más proximidad para conseguir esa participación. Y voy terminando en cuanto a lo que significó toda esa ola de consultas. Se organizó en los municipios un movimiento popular nuevo que recordaba un poco a lo que había sido la amplitud del antifranquismo, en cierto modo, no con los mismos actores, pero sí que es verdad que era muy transversal. Dentro pues, había desde el centro pues eso, de Convergencia hasta la CUP, mucha asociación cultural, mucha asociación deportiva y tal, muy intergeneracional. Entonces, eso terminó cuajando en parte en la ANC. Muchos de estos colectivos locales luego fueron los núcleos que montaron la ANC. Sin la ANC no hay la manifestación del 2012, sin la manifestación del 2012 Convergencia no queda comprometida a hacer una consulta, etc. Bueno, un poco para que veáis que el movimiento popular pues, fue clave para que los partidos actuasen con una agenda independentista. Y muchas más cosas, no solo condicionar la agenda, sino que determinados momentos del proceso, si no llega a ser por el factor popular, no hubiesen salido adelante, ¿no? Igual, son cosas que también quedan en la historia como enterradas, pero que son importantes de recordar. Cuando Artur Mas convoca la consulta del 9N y ve que el Estado le va a cerrar todas las vías y que se enfrenta y tal a una cuestión represiva, Mas cambia la consulta por lo que llamó un proceso participativo, una cosa que sí que encajaba en las competencias y tal, pero que perdía mucha fuerza por el camino, porque no podía usar ciertos locales, no podía hacer propaganda institucional y tal, ¿no? Eso se suplió con la fuerza del movimiento popular. El movimiento popular consiguió abrir más locales, consiguió llegar donde la publicidad institucional no llegaba, y por eso el 9N del 2014 fue un éxito. Y podría haber sido pues, otra cosa, si hubiese participado la mitad de la gente, pues seguramente no hubiese tenido el impacto político que tuvo. De la misma forma, este movimiento popular es el que en las vigilias del referéndum del 1 de octubre permite una red casi clandestina para garantizar el referéndum, que eso es quizá de las cosas que se pueden contar como victorias del pueblo catalán frente al Estado, y una de las cosas que probablemente les joda más, es decir, que ni el CNI, ni la Guardia Civil, ni la madre que los parió encontraron las urnas antes del referéndum, y eso es porque había este tejido popular que se organizó para que las urnas llegasen de donde tenían que llegar a los municipios y del que había a los colegios. Y luego incluso este movimiento popular pasó por encima de las consignas más oficialistas el día del referéndum, que decían, preveyendo la represión, que si ante los colegios cerrados habría que hacer unas grandes colas en las puertas, que tendríamos una foto, y con esa foto pues tendríamos una razón más para pedir la independencia y tal, y la gente no se contentó. Lo mato en un minuto. La gente no se contentó con eso, y lo que se pasó es a la defensa de los colegios, que eso es un salto cualitativo que dio el movimiento en aquel momento, pues con la resistencia no violenta, ¿no? Eso, pues, no queremos hacer una cola y una foto que nos dé la razón, queremos poner el cuerpo para poder ejercer ese derecho. Eso es un ejemplo pues de eso, que el movimiento popular
condiciona pues, el desarrollo de la política. Para terminar, es verdad que el movimiento popular no es lo que crea la crisis, no es el único elemento que crea una crisis de régimen en Cataluña, eso es verdad. El régimen tiene sus propias contradicciones, que como es, por ejemplo, que recurrieron a la sentencia del Estatuto Constitucional, y eso son las propias contradicciones del régimen, porque cabreó muchísimo a la gente. Luego se da una circunstancia también de crisis económica y de crisis de legitimidad democrática con el 15M, etcétera, etcétera. Es decir, la crisis no la crea solo el movimiento popular. Ahora, que te pille organizado con tejido de base y tal, hace que la crisis tenga una salida u otra, ¿no? Es decir, si a nosotros el recorte del Estatuto del 2010 te pilla sin esa base de las consultas y tal, seguramente habría habido mucho cabreo, el mismo cabreo que hubo en aquel momento, pero hubiese habido, pues, quizá frustración o pues desafección y tal, y quizá más abstención en las siguientes elecciones, o vete a saber tú. No, el cabreo por el recorte, por una crisis del sistema autonómico, se convirtió en algo que podías construir, que es lo que nos lleva hasta el referéndum del 1 de octubre. Lo dejo aquí y luego, pues, quizá puede continuar. Hola, buenas tardes. También agradecer la invitación a participar en este acto de Valladolid Decide y agradecer poder conocer este centro social, ¿no?, como ejemplo de lucha de un proyecto alternativo que sigue construyéndose en esta ciudad. Bueno, yo enlazando no voy a hablar de ninguna experiencia particular, aunque podría remontarme a anteriores consultas, ¿no?, en el pasado, de cuando antes del referéndum de la OTAN, incluso la consulta que hubo de la RECADE en el año 2000 sobre la deuda externa, pero bueno, yo creo que alguna gente aquí ya las conoce y tampoco es el tema fundamental, ¿no? Es decir, pero lo importante es reivindicar, ¿no?, la tradición de lucha por una democracia participativa alternativa a la democracia liberal, con todas las limitaciones oligárquicas en las que se sustenta, ¿no? Y si recordar más que realmente todo este proceso que se desarrolla en Cataluña y en las consultas que se han ido extendiendo en otros lugares del Estado, pues tiene que ver efectivamente con un contexto general de crisis de régimen. Crisis de régimen que estalló en el plano socioeconómico a partir de 2008, que no olvidemos que sigue estando abierto en este sentido, es decir, que había allí una constatación de que entrábamos en una fase nueva del capitalismo a escala global, un capitalismo que ha agotado su régimen de acumulación anterior, que está en búsqueda de otro, pero que ya no ofrece ninguna expectativa de mejora a la gran mayoría de la comunidad y que además está amenazando a la sostenibilidad de la vida en este planeta, ¿no? Yo creo que es importante porque eso es lo que explica las protestas que van emergiendo con el 15M, con las denuncias de los recortes en todos los lados, ¿no? Es decir, no olvidemos que el lema principal que aparece en el 15M es: no somos mercancía de políticos y banqueros, ¿no? Luego se ha tendido a hacer olvidar la parte de los banqueros, ¿no?, y a reducirla a una denuncia de los políticos, de la corrupción, que es cierto, pero obviamente porque hay ahí una fusión de intereses entre el gran poder financiero, hoy más transnacionalizado que nunca, porque si hablamos de la cuestión de la vivienda, pues nos encontramos enseguida con el BlackRock, ¿no?, y los fondos buitre, ¿no?, que ahora se acaba de quejar una de las dirigentes, ¿no?, de que se les llama fondos buitres, ¿no? Así que, por lo tanto, yo creo que ese trasfondo socioeconómico de crisis de legitimidad del capitalismo global sigue estando ahí, se está agravando,
es verdad que tiene elementos de neutralización del malestar, de la indignación popular, porque desgraciadamente se da en una coyuntura histórica que viene después de duras derrotas del movimiento obrero, pero sigue estando ahí y por lo tanto sigue habiendo potencial para la resistencia y la protesta, ¿no? También a eso se suma, pues claro, todo lo que es la crisis nacional territorial, ¿no? De que claro, está el 15M por un lado, pero está ese movimiento que da un salto fundamental a partir de 2010-2012 y que bueno, llega a culminar, ¿no? Albert no ha tenido tiempo de explicarlo todo, ¿no? Pero yo creo que es evidente que ahí lo que se ha dado el mayor proceso de movilización popular desde el tardofranquismo, es decir, con un proceso de revolución democrática, bueno, que finalmente no ha triunfado, pero que desde luego ha puesto en la agenda la posibilidad de romper con este régimen con un proyecto de república catalana que, bueno, que obviamente cuestionaba la monarquía, pero cuestionaba también las bases del régimen, ¿no? Y bueno, de eso hay mucho que aprender todavía y con la distancia todavía más yo creo que se valorará la importancia de ese proceso y la ceguera de una gran parte de la izquierda del Estado español ante lo que significaba este desafío al régimen, ¿no? Pero además es que esa crisis nacional territorial va a más, ¿no? Es decir, que estamos viendo que, bueno, pues en Euskadi también se está dando un avance de fuerzas soberanistas, que en otros lugares del Estado también está apareciendo esa demanda de reconocimiento como sujetos políticos. A eso se está sumando la dimensión también más social territorial que está teniendo la crisis, con movilizaciones, con protestas y formas de lucha y demandas distintas, pero que desde luego también denuncian ese desarrollo desigual que ha tenido el capitalismo español, esa concentración de la riqueza en unos pocos, ese papel que ha tenido la conversión de Madrid en esa ciudad global, en esa concentración de poder económico y financiero, en un verdadero paraíso fiscal, ¿no? Y bueno, eso está haciendo que realmente el malestar esté también haciendo ver, yo creo, a otras partes del Estado de que puede haber una convergencia de movimientos de distintas partes del Estado, que ese estereotipo, ¿no?, de Cataluña la rica, ¿no?, el agravio comparativo con Cataluña está perdiendo credibilidad y que, bueno, hay intereses comunes que nos pueden unir a los distintos pueblos del Estado. Y bueno, obviamente está todo lo que es la crisis institucional, ¿no? Es decir, la crisis del bipartidismo. Es verdad que, bueno, que resisten, pero bueno, está ahí, desde luego. Lo que no hay ninguna, no se puede decir que haya ninguna expectativa de consolidación de un modelo oligárquico partidista que sea capaz de lograr canalizar la demanda de representación política que tienen la ciudadanía en general. En ese contexto, pues claro, desgraciadamente, la participación de Unidas Podemos en el gobierno de coalición pues aparece como un grave error, porque en realidad a lo que puede contribuir es como mínimo a un cambio de cara, ¿no?, a un lavado de cara parcial del régimen, a una mini reforma del régimen, pero sin cambiar nada sustancial ni en el plano socioeconómico, ni en el plano nacional territorial, ni siquiera en el plano de la regeneración política. Porque claro, la primera condición para una regeneración política sería precisamente poner en el centro de la agenda el debate monarquía-república, porque la monarquía es la clave de bóveda fundamental de este régimen. Lo hemos visto
en el momento crítico del 3 de octubre y lo estamos viendo en ese intervencionismo creciente que está teniendo para tratar de asegurar una estabilidad del régimen. Lo estamos viendo en el Poder Judicial. El Poder Judicial, que es un poder heredado del franquismo, que, bueno, que además, a pesar de que hayan ido muriendo muchos de los jueces de la época del Tribunal de Orden Público, pues sigue habiendo una cultura política en la que se han socializado las sucesivas generaciones de jueces. No hace falta hablar tampoco de los cuerpos coercitivos del Estado, que mayoritariamente votan a Vox, ¿no? Lo que hay ahí es una cristalización, una resistencia enorme de esos enclaves autoritarios cada vez más beligerantes frente a cualquier proceso democrático mínimamente radical, ¿no? Es decir, que cuando se plantean procesos como los relacionados con acabar con las acusaciones que hacen a los sectores más vulnerables de la sociedad, lo que hay es una defensa por parte de los jueces de ese cuerpo policial. Lo estamos viendo con las torturas, ¿no? Y con toda una serie de actos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nuestro gran reto en esta fase política que se ha abierto ante este gobierno de coalición y con unas derechas que magnifican la amenaza de ese gobierno, pero desde luego no los poderes económicos. Los poderes económicos no están alarmados ante este nuevo gobierno de coalición, claro, pues, quieren un salario mínimo de 1.000 euros, bueno, pues lo dejan en 950 y ya está, ¿no? Que realmente hay ahí una cierta confianza por parte de esos poderes económicos de que no van a cruzar las líneas rojas y que en todo caso sí puede haber batallas culturales. Está muy bien, yo creo que hay que apoyar cualquier medida positiva que pueda votar este gobierno, reconocimiento de la eutanasia u otros derechos básicos, pero desde luego no van a ir al núcleo duro del régimen, que es la política socioeconómica y que es ese mantenimiento de ese conjunto de instituciones del régimen, ¿no? Y, por supuesto, con la unidad de España como la gran bandera sagrada que está por encima de los derechos, ¿no? Es decir, se convierte la unidad sagrada de España como un metaderecho frente a los derechos fundamentales de los pueblos y de la ciudadanía en general. Entonces, claro, en ese marco yo creo que tenemos que seguir reivindicando la idea de procesos constituyentes republicanos que entró en la agenda a partir del 15M y a partir de Cataluña. No se llegó a dar el salto en Cataluña hacia eso del proceso constituyente republicano, pero sí ha habido ahí también mucho debate interesante, mucho intercambio de experiencias con lo que han sido los procesos latinoamericanos, con lo que pasó en Islandia. Es decir, yo creo que hay que recordar todo eso, es decir, hay que mantener la memoria colectiva de todas esas experiencias de procesos constituyentes en América Latina, ya digo, en Islandia, en los laboratorios de consultas que se han ido viviendo en Cataluña, porque sigue siendo una idea fuerza fundamental, sigue siendo un horizonte que nos guíe para las luchas actuales. Es decir, en las luchas actuales tenemos que ir prefigurando lo que queremos con esos procesos constituyentes republicanos, ¿no? Es decir, que vayamos impulsando prácticas destituyentes, ¿no? Prácticas institucionales alternativas desde la paz. Yo creo que es un ejemplo claro, es decir, que quizás es el mejor ejemplo, ¿no? Que queda, el mejor legado que queda de toda esta etapa a escala estatal, como existía antes del 15M, el 15M le dio un nuevo impulso, pero sigue estando ahí siendo un referente fundamental, ahora junto con el Sindicato de Inquilinos y Inquilinas y toda una serie de
redes organizativas que están emergiendo, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ellas, junto con la fuerza que nos está dando también el movimiento feminista, ¿no? Ese enorme músculo social que ha ido aportando a partir de los últimos 8M, resignificando la huelga también, porque claro, no se trata de olvidarnos de la vieja forma de lucha tradicional del movimiento obrero, sino además de extenderlo al conjunto de los movimientos, y ahí ha habido toda la introducción de la huelga de cuidados como elemento fundamental, y que bueno, este 8 de marzo pues, yo creo que va a tener especial relevancia por ser domingo, ¿no? Y que pueda permitir una mayor participación. Y bueno, obviamente ahí hay que meter en la agenda de los procesos todo lo que podamos, ¿no? Es decir, está la cuestión de la deuda, que sigue siendo una soga al cuello de nuestros pueblos, y bueno, se trata de poder decidir sobre la huelga, se trata de poder reivindicar servicios públicos universales y de calidad, se trata de defender un concepto de ciudadanía incluyente del conjunto de la población residente en el Estado español, sea de la nacionalidad que sea, frente a esa Europa fortaleza que se está conformando cada vez con mayor beligerancia frente a la gente que lucha por el derecho a una vida digna. Está el movimiento ecologista, que también está planteando una necesidad de parar el colapso, es decir, estamos en un momento histórico clave, en el siglo de la gran prueba, y también tenemos que poder decidir sobre otro modelo productivo, otro modelo de sociedad, y evitar que pues los ricos ahora pretendan neutralizar esa denuncia de la amenaza de colapso a través de un presunto capitalismo verde, de un enjuague de imagen por parte de las grandes multinacionales, como vimos con la última COP25, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que seguir trabajando, prefigurando qué idea de proceso constituyente tenemos, que sea desde luego un proceso participativo, ¿no? Que no sea un día que se convoquen a unas elecciones, a una asamblea constituyente, ¿no? Es decir, que no sea un proceso formal clásico de la convencional de la democracia liberal, sino que sea un proceso que vaya desde abajo, desde instituciones populares, como también se está planteando en Chile, ¿no? Como señalaba Lucía, es decir, ahora va a haber un plebiscito, pero hay ahí la disputa, ¿no? Entre un proceso constituyente desde abajo, que rompa efectivamente con la Constitución de 1980 heredada de Pinochet, ¿no? O un proceso constituyente desde arriba, que bueno, pues eso, que sea poner unos parches y tratar de regenerar a una clase política corrupta, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ya digo, no se trata de ser optimista, ingenuo, que tenemos grandes obstáculos, pero desde luego creo que sí es importante ser consciente de que no podemos dar ninguna confianza a este gobierno de coalición, que lo que pueda hacer de positivo este gobierno incluso va a depender de nuestra movilización y de nuestra lucha, y que vamos a tener que desbordarle en muchos terrenos e ir en contra de él siempre que adopte políticas contrarias a los intereses populares. Gracias. Sí. Bueno, antes de pasar al debate, las preguntas, un momento de humor solo, me vais a permitir, unas declaraciones de Felipe González en Sevilla hace unos días. 10 segundos, porque el expresidente Felipe González estuvo el miércoles en Sevilla para presentar su fundación y a su vez opinar sobre la actualidad política. Dice, el socialista declaró: nunca fui monárquico y a la altura en la que estamos no lo seré, pero prefiero una monarquía republicana como la que tenemos, ya se enlatada, que una republiqueta. Esas son las declaraciones del presidente, que no es el Mundo Today, se lo pone en La Vanguardia.